Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista, un programa de School Rubric, conectando educadores internacionales con historias maravillosas. El día de hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado, Pablo Montañez, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Pablo, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, súper, muchas gracias. Pablo, pues es ingeniero de sistemas, experto en alfabetización digital y nos estará acompañando hoy un poco para contarnos acerca de un artículo muy interesante que tenemos en nuestra página web y en la que los invitamos a todos a verlo muy pronto. Y el artículo se llama Jamás busques en Google cómo hacer un podcast, solo hazlo. Pablo, yo creo que lo primero que nos interesa en este aspecto es que nos cuentes un poquito más acerca de tu área de conocimiento y cómo surge el interés por esta área. Sí, Juan, pues mira que mm, creo que como muchas cosas en la vida hace parte del camino, y ya después cuando miras hacia atrás te das cuenta el interés que llegas a tener por algo, la pasión. Yo empecé con la tecnología con un pensamiento muy tecnócrata y adentrarme en la ingeniería de sistemas, en la electrónica, porque creo que pues era lo que le decían a uno: "Ven, esa carrera te va a dar a ti, te va a dar futuro, va a haber mucho trabajo". Y con el tiempo me empecé a interesar más en aprender sobre relaciones humanas y entender cómo esas dos cosas hacen match en algún punto. Y creo que por eso al final, además, me certifiqué con Google porque, como educador, porque te dan ciertas bases de cosas básicas que deberías aprender en el buen uso de la tecnología y cómo el comportamiento humano se adapta a la tecnología al comportamiento humano. Y creo que el interés se dio por eso, ya cómo hacer ese match de tecnología y de comportamiento humano. Ok, ok, bueno, y un tema además muy actual. Yo creo que la pandemia además aceleró más esas discusiones que venían como una especie de café pendiente y esta situación pues la aceleró muchísimo más y nos obligó a llegar un poco más a esas discusiones tan importantes que son. Bueno, una de las cosas que venimos el día de hoy a hablar es un poco acerca de tu artículo. Tu artículo se llama Jamás busques en Google cómo hacer un podcast, solo hazlo. ¿Puedes ampliar un poco acerca de esta frase y qué significa? Yo creo que sí, o sea, como lo dice tu título, cada vez que cualquiera de nosotros va a hacer algo, cogemos el celular o entramos en un navegador y ponemos, ¿cómo hago esto? 10 pasos o, sí, el paso a paso de cómo hacerlo. Pero acá tú hablas de solo hazlo. ¿Puedes ampliarnos un poco más acerca de eso? Yo creo que debería ser una regla de vida, como tú dices, Juan, haga todo vamos y lo buscamos en Google. Yo ahorita estoy en un lugar lejos de la ciudad. Tenía miedo que no fuera a que no tuviera buena señal, que me fuera a complicar en el proceso. Pero ayer cuando salí, pues lo primero que hice fue poner Waze. No me enganchó, entonces me pasé a Google Maps. Venía en flota y me quedé sin datos en algún punto. Y yo, pucha, ahora no tengo a Google que me esté diciendo al oído qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer, si en 20 minutos me tengo que bajar, si exactamente al lado de termina mi camino. Me quedé sin datos y pensé en esto, pensé en el artículo, en esta conversación y dije, pues creo que aplica para todo. ¿Qué hice? Hablar con las personas. ¿Dónde queda? ¿Será que esta es la vereda Santa Cruz? No, ni idea. Pues va y pruebe chino a ver cómo llega a su camino. Y el conductor me dijo, acá queda algo que es la granja del abuelo, pero pues yo no sé si esa es la vereda. Y recordé que antes de venir les preguntaba dónde podía almorzar o estar un tiempo y me dijeron en la granja del abuelo. Yo, ok, pues me bajo ahí y camino y busco. Y a medida que iba caminando, como que algo en tu instinto te dice, vas por buen camino, pero no me lo iba a dar Google, me lo iba a dar el ejercicio de caminar, de preguntar, de interactuar. Y creo que tú puedes buscar en Google cómo usar una cafetera y un, dos, tres, cuatro, cinco, préndelo y sigues instrucciones y te funciona. Pero no puedes buscar cómo ser un buen host, no puedes buscar cómo ser buen padre, buena pareja, cómo montar en bicicleta, hasta que en el ejercicio y en el hacerlo lo descubres y le pones tu toque creo que ese es el trasfondo, ¿no? En la vida deberíamos más ponerle instinto y humanizar las respuestas que nos da Google y hacerlo, simplemente lanzarse y hacerlo. Ok, ok, sí, como tomar ese riesgo e iniciar. A veces nos quedamos demasiado tiempo en la preparación y en el pensar y como decían por ahí, lo excelente es el peor enemigo de lo mejor.
y a veces lo mejor es iniciarlo nomás. Bueno, tú iniciaste tu podcast, ya llevas pues Exacto. cierto tiempo con ese podcast y has aprendido una gran cantidad de cosas con él, estoy seguro. ¿Qué es aquello que hubieras deseado conocer o saber cuando iniciaste? O sea, ya en este punto, si hicieras esta reflexión, ¿qué te hubiera gustado saber en ese punto inicial? Pues mira, Juan, yo creo que también es un aprendizaje de una historia. Mm, Hace un tiempo, o yo siempre tuve como referente a un podcast que es el de el Washington Post, y le dicen el guapo. Y ellos en 15 minutos te dan tres noticias. Y yo lo escuchaba y una producción brutal, un audio increíble, las voces obviamente de periodistas así súper súper duros en su ejercicio. Yo decía, me imagino un podcast así y quiero hacerlo, quiero tener esa producción. Y un día uno de los periodistas pone en Twitter, esto es una foto, por ahí está, es Juan Carlos Iragorri, listo para grabar el podcast y está con una sábana, está escondido así en una sábana, aquí aislando el ruido. Y cuando yo lo iba a grabar, yo le decía en mi casa a todos, venga, silencio, tacho, no hagan ruido, voy a grabar el podcast. Y yo le escribí por Twitter, ¿en serio haces eso? Y él, sí, pues es mi forma de aislar el ruido. Y entendí que el mensaje que daba era más importante. No importaba la producción y aprender un montón de cosas. Taparse con una sábana, dejar salir tu mensaje y contarlo iba a ser más poderoso. Creo que lo que me hubiera gustado saber era eso, que desde que tú tengas un mensaje más allá de la producción y todo lo que puedas hacer detrás, pues vas a enganchar más fácil con las personas. Ok, 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 súper. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en este trayecto? Yo creo que siempre que uno se lanza a estos nuevos proyectos o a estos inicios de proyectos, uno se enfrenta con varias cosas, se enfrenta con grandes éxitos, con grandes fracasos. ¿Y cuál sería ese mayor fracaso y qué has aprendido de él o qué aprendiste de él? Yo creo que haciendo el podcast, no considero que haya un único fracaso. Considero que fracaso todos los días, pero espérame porque suena como súper negativo. Pero déjame te cuento. Cuando yo empecé a hacer el podcast, hace mucho, yo escuchaba conversaciones de personas y me gustaba. Y yo decía, quiero lograr con la voz transmitir un mensaje. Y entonces busqué en Google y te dice, no, tienes que comprar un micrófono, ojalá de esta marca y de este tipo, y párate con 30 centímetros o 15 centímetros y habla con un micrófono bidireccional. Compré el micrófono en Amazon, se demoró 3 meses en llegar, hice mi primer guión y creo que se llamaba usar el celular puede matarte. Y lo reescribí y lo grabé una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando me di cuenta ya han pasado 6 meses y no había sacado el primer episodio. Y, y entendí que todos los días esas pequeñas decisiones eran pequeños fracasos que te acumulan un fracaso, esas conversaciones que tienes pendientes, esos lugares por conocer, esas cosas por aprender que todos los días postergas, son pequeños fracasos. Y, y creo que cuando termina el día, yo pienso qué fracaso tuve hoy en esa pequeña decisión que pudo haber hecho una diferencia a largo plazo y qué voy a hacer mañana en esa pequeña decisión, que puede ser muy corto, ¿sí? Hoy no me voy a tomar 3 tintos, sino me voy a tomar uno y doy pequeños pasos. Hay pequeños fracasos todos los días. Ok, ok, súper. Me hiciste acordar de algo que yo escribí hace poco cuando estaba leyendo tu artículo y es que sí, o sea, yo creo que hay una cuestión que uno tiene que tener muy clara y es, a veces los hábitos que uno tiene se construyen a partir de la frecuencia y no por cuánto tiempo se practican. Entonces creo que ese es un mensaje también muy importante para uno tener en cuenta en estos proyectos. Y es, oye, la constancia y el crear un sistema te va a llevar a ese logro, a ese objetivo que estás buscando. Bueno, sin duda, a veces todos empezamos nuevos proyectos. Yo creo que ese es uno de los grandes temas y es la motivación muchas veces está, Pablo. Entonces la gente, oye, quiero hacer esto, voy a iniciarlo y a veces iniciamos y tal vez estamos tan acostumbrados a obtener esos resultados rápidos o a obtener una satisfacción muy pronta que muchas de las personas desisten. Es que yo he tenido la experiencia mucho con los proyectos de emprendimiento, reunirme con muchas personas que están emprendiendo
en esta industria colombiana o en este mercado colombiano, y muchos de ellos desfallecen después de cierto un año, 2 años, pero pues la pregunta acá sería, ¿qué inspira a Pablo a seguir con este proyecto? ¿Cómo has logrado mantener esa motivación y esa inspiración a través del tiempo? Yo creo que va muy relacionado con la pregunta anterior. Esos pequeños fracasos diarios, para mí es como el viaje, como haber llegado acá. Y si después le voy a decir a alguien que venga acá, le voy a decir, en la granja del abuelo te bajas, la casa es roja hacia la derecha y yo ya lo recorrí. Entonces creo que me inspira el poder contarle a otras personas cómo hacer el recorrido. Y uno da, no sé si tips, consejos, sugerencias, pero esas pequeñas cosas que le puedes decir a una persona, coge mejor esta flota que te cuesta 2.000 y no vas a coger el taxi de 5.000 y te ahorras 3.000. Esas pequeñas cositas que tú ya hiciste y que ya la embarraste es lo que me inspira. Porque encuentra uno que a través de las conversaciones y algo básico como la tradición oral, que es lo que finalmente está detrás del podcast, puedes aprender el doble. Siempre dicen eso en el tema educativo, que cuando tú enseñas aprendes 2 veces, y cuando yo después repaso todo lo que he hecho eh, en algo pequeño, no algo impactante que llegue al mundo, algo pequeño, me inspira, porque las demás personas también entienden el mensaje en lo pequeño, en lo fácil y en lo práctico. Que sí, como inspirar a otros, ayudar a otros con esa experiencia. Bueno, hay mucha gente que ha tenido la idea de crear un podcast. Creo que ha pasado exactamente por lo mismo que tú has pasado. Entonces, venga, busco en Google, venga, empiezo a mirar cuáles son las características que el audio tiene que tener para poder ser publicado en Spotify, en Apple Music, qué implica pues publicarlo en cualquier plataforma. Bueno, empiezan una gran cantidad de preguntas hacia esto, cómo le quito el ruido, lo que tú decías hace un tiempo con el ejemplo de la sábana, eh, cómo manejo la cuestión, o sea, escribo un guión y empiezo a leerlo o dejo que la conversación fluya, o sea, creo que hay un montón de preguntas y de limitantes que a veces las personas encuentran al tratar de crear un podcast. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere crear contenido digital en este momento? ¿Cuál sería tu mejor consejo para una persona que quiera empezar a crear contenido digital? Yo creo, Juan, que el consejo que le daría es que no tiene que ser digital, ¿sabes? Creo que le daría el consejo de crear. Uno crea cuando escribe, uno crea cuando conversa y crea conocimiento, uno crea vida. O sea, imagínate algo tan brutal que uno puede crear si otro ser humano a través de interacciones emocionales y sentimentales. Uno puede escribir, uno puede aprender a hacer pulseras, a hacer manillas, uno puede desarrollar y crear software que impacte, pero no todo está en lo digital. Entonces creo que el mensaje es crear, crear, crear. Hay una frase, creo que es de un cineasta, no recuerdo bien de quién es, que dice que cuando el ser humano no crea, por defecto está destruyendo, porque todos consumimos algo. Y cuando dejas de crear, estás solamente en el lado de la destrucción, pero no estás haciendo algo creativo. Y no tiene que ser digital, y no tienes que ser viral, no tienes que llegar a muchas personas. Mi podcast en este momento no ha sido viral. He tenido algunas métricas que ya no importan, pero sé que el hecho de crear y que estemos aquí tú y yo conversando un sábado temprano y otras personas lo vean atemporal, es brutal, o sea, es mágico. Y tú puedes dejar escrito algo en la nevera de tu cocina, y que las personas pasen y empiecen a leer un mensaje, un dibujo que tú hiciste y ya estás creando, ya estás haciendo algo tremendo. Sin lugar a duda, ok, muy interesante esa comparación, decías, con el crear y el consumir. Efectivamente, siempre estamos consumiendo. Pablo, yo creo que leer tu artículo fue extremadamente interesante. Me pareció que sí, o sea, dio como ese impulso también a entender como, oye, sabes que empieza a hacerlo, en vez de estar solo pensando en el cómo hacerlo o en qué necesitas para hacerlo. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartir con nosotros, a todos nuestros oyentes o las personas que nos están viendo. Muchas gracias por participar en este nuevo capítulo de Punto de Vista con School Rubric. Los invitamos a leer el artículo de Pablo que está publicado en nuestra página web.
Recuerdo que el nombre del artículo es Jamás busques en Google cómo hacer un podcast, solo hazlo. Un artículo extremadamente interesante para darnos ese empujón inicial a hacer algo que tal vez muchos estamos planeando en hacer, pero que no hemos iniciado como tal, y que al final lo importante es eso, es iniciarlo, y al final cada aprendizaje y cada nueva experiencia nos llevará a mejorarlo de manera exponencial hasta tener un producto como el que soñábamos en un comienzo. Entonces, muchas gracias, Pablo, por tomarte el tiempo de estar con nosotros, por haber compartido tu historia con School Rubric, y muchas gracias de nuevo a todos por venir y acompañarnos en este capítulo de Punto de Vista. Gracias a ti, Juan, gracias a las personas que se toman estos 15 minutos para escuchar aquí a dos personas que están hablando de creación y, y háganlo, 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 creen, creen, creen mucho. Gracias. Gracias por ver y aprender con nosotros en School Rubric, con educadores de todo el mundo, para obtener más acceso a artículos, revistas, podcasts, episodios en vivo, nuestro directorio de colegios internacionales, cursos y más. Visítenos en schoolrubric.es y schoolrubric.org. Gracias.